Aleluya. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la alegría y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Jesús. El tema en esta mañana es la actitud de un corazón que escucha a Dios. La actitud, las obras, ¿verdad? Después de que escuchamos al Señor, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo estamos reaccionando a esta palabra? La escritura que leímos de Isaías 9, 1 al 7 es una profecía mesiánica. Todo lo que se dice acá es prometiendo la venida del Mesías, nuestro Salvador, que ya está aquí en medio nuestro. Gloria al Señor. Podemos darle un fuerte aplauso de bienvenida al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Qué lindo escuchar, leer y tener una Biblia, lo más grande, hermanos. Cuánta etnia, cuánto pueblo y ciudad no tienen una Biblia. Pero nosotros tenemos la dicha de leer las profecías escritas y verlas cumplidas ya. Aquí nos habla, ¿verdad?, que la guerra es asunto pasado. La guerra entre carne y sangre, como era anteriormente, todo manto revolcado en sangre es quemado, pasto del fuego, dice este versículo. ¿Por qué? Porque ahora dice la palabra del Señor que tenemos una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a atar al hombre fuerte, vino a saquear. Dice, cuando el hombre armado está ya en paz, bien confiado, dice, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene uno más fuerte que él y le ata, le vence, entonces puede saquear los bienes, quitar el botín. Y ese botín somos usted y yo, que ahora somos libres por la sangre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero, hermanos, con este tema, que me costó ponerle el nombre porque habría tanta cosa de ponerle, ¿verdad? Tanto nombre para ponerle a esta profecía cumplida, que el último verso que leímos, el versículo 7, aún no está cumplido, ¿verdad? Porque habla del reino de Jesucristo, disponiéndolo y confirmándolo en justicia. Como dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, el reino de Jesucristo. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, el Señor Jesús les dijo que oráramos, venga tu reino,
hágase tu voluntad, así en la tierra, aquí, así como en el cielo, se haga aquí en la tierra. Bendito el nombre del Señor. Entonces, venga al reino del Señor, ¿verdad? Despojando a sus enemigos, decía el coro. Derribando las fuerzas del infierno. Tenemos una guerra espiritual fuerte, pero ya vencida, porque el enemigo no tiene ya armas, ¿verdad? Que pueda luchar contra nuestra vida, contra los que estamos libres ya en Jesucristo, pero sí tiene armas para aquellos que todavía no han conocido al Señor, para aquellos que no conocen la libertad en Jesucristo. El enemigo tiene derechos legales. Entonces, bendito el nombre del Señor. Quiero hablar, ¿verdad?, de que más o menos 700 años después de dar Isaías esta palabra, se cumplió, ¿verdad? Se cumplió interrumpió el Señor el silencio de una jovencita, una virgen, María, ¿verdad? Cuando ella estaba en sus ocupaciones, ella escuchó un saludo allá en Lucas 1:28 y dice un saludo diferente: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Un saludo diferente, nadie había dado ese saludo y ella saltó en su corazón y dijo: ¿Qué salutación es esta? ¿Qué saludo diferente? Y empezó a dialogar con el ángel, ¿verdad? Porque a escuchar, por eso mi tema es, ¿verdad?, un corazón que escucha a Dios, la actitud. En Israel debían de estarse y se daba, ¿verdad?, la lectura de la palabra cada día de reposo. Por eso fue que el Señor Jesús, cuando inició su ministerio, él, como un judío obediente a la palabra, fue al templo y se levantó a leer, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y acá tenemos lo que el Señor Jesús leyó: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Qué maravilloso, ¿verdad? María estaba atenta a la voz profética, hermanos. María estaba muy atenta, como toda una buena judía que esperaba el Mesías. Y atendió al saludo y le preguntó: pero Señor, ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? Ella estaba desposada con José, ¿verdad? Hoy es un noviazgo. Escuchen bien las jovencitas que tienen novio. María era virgen. Hay que mantenerse vírgenes hasta que se consuma el matrimonio. Bendito el Señor. María le preguntó al ángel y el ángel le explicó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, hará sombra sobre ti, y el santo varón que nacerá de ti será llamado Jesús, le pondrás por nombre Jesús. Qué maravilloso, hermanos, ver las profecías cumplidas, pero qué maravilloso es ver la actitud de un corazón que escucha a Dios, que conoce a Dios. Porque alguien que no le esperaba, ¿verdad? Como cuando vino a Nazaret y el Señor se levantó a leer esta lectura. Los hombres de Nazaret, su ciudad donde el Señor Jesús creció, el Señor no pudo hacer nada por la incredulidad de ellos. Porque empezaron a decir: este es el hijo de José. Y dice que daban buen testimonio de él, le conocieron porque sus obras eran justas y rectas, pero no le recibieron como el Mesías. ¿Por qué? Porque no le estaban esperando. Entonces, ¿qué esperaban? Que hiciera las obras que habían oído, que se habían hecho en Capernaum, porque ya el Señor había hecho milagros y prodigios. Y le dijo: sin duda me dirás, médico, sánate a ti mismo. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba
enferma, habían enfermos, habían necesitados, había gente que necesitaba milagros. Pero el Señor Jesús pasó la experiencia más triste en su pueblo natal y dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. ¿Y qué? Salió el Señor y escogió a Capernaum para habitar allí. Y se fue a la ciudad marítima, y aquí es donde se cumple esta gran parte de esta profecía en Galilea de los gentiles, donde dice: mas no habrá oscuridad para la que está ahora en angustia. El Señor vio la angustia en que estaba esta ciudad de Galilea, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, y dice: pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán de Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, y se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Qué maravilloso que Isaías, con los ojos de la fe, habla como si ya hubiese pasado. Mire qué lindo es un corazón lleno de fe. Vea por qué usó el Señor de esta manera profética tan maravillosa a Isaías, que se llamó el evangelista, el que más habló del reino mesiánico. ¿Por qué? Porque él lo vio, lo creyó. ¿Por qué? Porque estaba enfocado. Él estaba enfocado en buscar qué había en el corazón de Dios, cuáles eran los planes que Dios tenía para su pueblo Israel, pues sabía que eran simiente santo, sabía que eran un pueblo especial y conocía a su Dios, se esforzaba por conocerle cada día más. Y bendito el Señor por estos profetas, porque por ellos tenemos la palabra profética más segura. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El mismo Isaías nos habla en el capítulo 42, gloria al Señor, en el versículo 9, ahí donde están, dice: he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a la luz, yo os la haré notoria. Cosas nuevas, pero escritas ya en la palabra, ¿verdad? Porque se cerró el canón bíblico. Isaías siguió profetizando. Amós siguió profetizando a ese pueblo. Y profetizaban que se arrepintieran, porque el Mesías venía, que prepararan el camino al Señor. Apareció Juan el Bautista y lo mismo. Empezó a predicar: preparad el camino del Señor, enderezad vuestras sendas. Lo torcido se enderece, lo áspero se allane. Y todo el evangelio del Señor es un evangelio de arrepentimiento. Y así sucedió acá. Vamos a la palabra cumplida en Mateo capítulo 4. Quiero que lo leamos. La profecía cumplida, hermanos. Se cumplieron las cosas primeras, leímos. Gloria al Señor. Vamos a leer desde el versículo 12. Dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, donde leímos Isaías 9, del 1 al 7, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, no podemos nosotros esquivar este mensaje del arrepentimiento para buscar un mensaje nuevo. Mucho evangelio hay por allí, pero no es el evangelio de Jesús. Cuando no hay palabra de arrepentimiento de pecado, podrá haber mucha profecía, podrá haber mucha danza, mucha bendición, pero si no hay arrepentimiento, le llamamos clubes sociales, le llamamos reuniones, pero no es el verdadero arrepentimiento. Dijo el apóstol Pablo, sea anatema, o sea, maldito ese evangelio que no tiene la palabra de la cruz, la palabra del arrepentimiento. Y yo sé que por ello estamos nosotros aquí, hermanos, buscando que el Señor trabaje con nuestros corazones, conociendo que estamos en los últimos tiempos y conociendo que estas profecías se han cumplido y sabiendo que tenemos que estar día a día clamándole al Señor, venga tu reino a cada corazón, venga tu reino a cada vida, porque tu palabra dice que tú viniste para quitar la pesada carga, para romper el yugo opresor del pecado, lo cual causa que Satanás esté allí, hermano, allí siempre oprimiendo al pueblo. Solo hay una causa, el pecado. Cuando tú sientas que hay paredes con que tú chocas y no puedes seguir el camino recto de la bendición que lleva a Jesús, el Señor está tratando con tu vida. Y cuando no hay dónde esquivar, muchos van a parar a iglesias con falsas doctrinas. Muchos andan buscando otra profecía, otra palabra profética, pero qué lindo que el canón bíblico se cerró. Y el Señor dice, ay de aquel que le añade o que le quite a esta palabra, porque el Señor le añadirá las plagas del Apocalipsis, que no son cosas pequeñas, son cosas terribles, son cosas grandes. Por eso, hermanos, aquí se predica la palabra profética bien más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, la cual como una antorcha alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana aparezca, Jesucristo. Estamos en espera de Jesucristo, pero conociendo los tiempos proféticos, nos vamos a Joel 2:28, cuando el Señor habla de que en los postreros tiempos derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y nuestros hijos profetizarían, nuestros ancianos soñarían sueños, sobre los siervos y las siervas derramaría el Señor el Espíritu Santo. Entonces, conociendo nosotros la palabra de profecía, ¿qué tenemos que estar haciendo nosotros? Esperando el derramamiento, pidiendo, ven Señor Jesús. La palabra del Señor dice que el que oiga, diga ven Señor Jesús. Que el que escucha, diga ven Señor Jesús. Y la novia y la esposa dicen ven Señor Jesús. Pero al ver, hermanos, que estamos secos espiritualmente, al ver que no avanzamos en el camino, pedimos lléname Señor. Si somos bautizados en el Espíritu, si no somos bautizados, bautízame Señor. Ven Señor Jesús, llena tu pueblo. Estamos esperando esos días de Joel, esa promesa de Joel, desesperado como oró Habacuc. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Pidiendo misericordia. Hay un gemido profundo dentro de nuestros corazones, hermanos. Si ese gemido no está dentro de ti, quizá tú no estés escudriñando bien las profecías. Quizá tú desconozcas aún esta palabra, porque estamos en espera del Señor Jesucristo. Leímos cómo María estaba atenta porque fue de repente que llegó aquel ángel y le dijo salve muy favorecida.
Hermano, los de repente de Dios a veces son peligrosos. Por ello debemos de estar bien preparados, listos para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche, como dice la palabra del Señor, velando en todo tiempo, orando con toda oración y ruego, dice la palabra del Señor. Y esta palabra que yo les estoy dando es una repetición de continuo, hermano, porque no tenemos otra Biblia, no tenemos otra palabra, no tenemos otro mensaje. Por ello, lamentablemente, muchos pasan y emigran, se van, desaparecen, porque buscan algo que les produzca gozo sin dejar su pecado. Oh, bendito el nombre del Señor. El Señor está aquí, hermanos. Aleluya. Así que el niño nació, se fortaleció, creció en sabiduría y en gracia delante del Señor. Inició su ministerio en su pueblo natal, Nazaret. Quisieron matarlo después de que el Señor vio que los corazones estaban endurecidos. Lo llevaron a una cima grande, a un monte donde estaba fundada la ciudad. Y ahí quisieron despeñarlo, empujarlo, pero el Señor dice que pasó en medio de ellos y fue y habitó en esta ciudad marítima, Capernaum, y las multitudes le seguían. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Mateo 4, 12, 17. Aleluya. Ya lo leímos donde dice, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, a Pedro, a Andrés su hermano, y a los que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Bendito el Señor. El versículo 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó a todos. Y le siguió, pongamos énfasis en este versículo 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bendito el Señor. Vea que la gente andaba interesada mucho en el ministerio del Señor, porque el Señor hacía maravillas y prodigios. Pero llegó el momento en que las multitudes se fueron desapareciendo, se fueron yendo. Y los discípulos le dijeron al Señor, Señor, dura es tu palabra. Cuando el Señor les hablaba de que Él era el pan de vida, que el que tuviera hambre comiera de Él. Y no entendían, pero al mismo tiempo les parecía dura la palabra. Lo repitió el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor decía, arrepiéntanse, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces las multitudes se empezaron a ir. Y el Señor les dijo, si ustedes se quieren ir, váyanse también. Pero el apóstol Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Pues solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, a veces la palabra es dura, o sea, la palabra es dura, no es a veces, siempre es dura, aunque hay promesas gloriosas, hay promesas maravillosas del reino del Señor, como leímos, ¿verdad? En Isaías, el versículo 7, el capítulo 9. Pero hermanos, el Señor saca a la luz el pecado. El Señor dijo en una oportunidad a sus discípulos, después de él haber ministrado y después de haber confrontado el reino de las tinieblas, porque vea cómo inició el ministerio del Señor después de ser bautizado, después de que vino el Espíritu Santo sobre él, después de que el Padre dio testimonio de Jesús allí en las aguas bautismales. Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tocado por el diablo.
Y el Señor venció, derrotó al enemigo. Porque uno de los propósitos especiales del Señor era salvarnos, pero que había que confrontar al hombre fuerte. Había que derribarlo, había que quitarle las armas en que en él confiaba. Es el pecado, ¿verdad? Como se lo repito. El Señor lo venció. El diablo, como no tenía armas más poderosas que la palabra, lo que citó fue la palabra, como lo hizo con Eva, tergiversándola, cruzándola. Pero el Señor conocía la palabra, porque él desde niño se fortalecía con la palabra del Señor. Y el Señor también le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al mismo servirás. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y le venció en toda tentación. Entonces el Señor se confrontaba al enemigo. Cuando el Señor dijo, pasemos al otro lado, el enemigo se levantó con una furia tan terrible que dice que las olas hundían la barca en la que pasaba al otro lado. Y los vientos eran fuertes. Pero el Señor del cansancio se durmió. Y los discípulos se atemorizaron y le despiertan y le dicen, mira, Señor, que perecemos. Y el Señor les dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? O sea, ya la palabra estaba en ellos para reprender al enemigo, para enmudecer esos vientos, para calmar la mar. Pero ¿a dónde iba el Señor? Y es donde quiero llevarles, hermanos. Quiero que entremos, quiero que pasemos juntamente con el Señor en esa barca. Quiero que usted se visualice yendo a la ciudad de Gadara. Leímos este versículo donde mucha gente de Decápolis, de Galilea y de Decápolis seguían al Señor. Decápolis era un conjunto de 10 ciudades. Con diversos nombres, y Gadara era una de esas 10 ciudades. O sea que esas multitudes que seguían al Señor, también parte de ellas eran de Gadara, donde estaba el endemoniado gadareno. Y vamos a Lucas 8:26. Gloria a Jesús. Damos gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Aleluya. Aquí encontramos la historia del endemoniado gadareno. Se las voy a refrescar. Muchos de ustedes la conocen, quizás muchos no. Dice, y arribaron a la ciudad de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta de Galilea. Y al entrar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Vea que aquí hablaron los demonios, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Lo impulsaba los demonios al desierto a este hombre. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, estaban comiendo, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos.
Vea qué maravilla, vea qué autoridad la del Señor Jesucristo. Vea que con una palabra echó fuera toda esa legión de demonios, que se cree que son como 12,000 demonios, una cantidad exagerada de demonios, pero el Señor los iba a echar fuera. Pero ellos, los demonios tienen inteligencia. Los demonios conocen, hermanos. Había un pecado de los israelitas. Los israelitas ya estaban mezclados con los gentiles. Por eso habla aquí, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, del otro lado del mar, tierra de los gentiles. Porque estaban, después de que volvieron de la dispersión, ya estaban ya mixtos con otras naciones. Esta ciudad de Gadara ahora está en Jordania. Y esta ciudad, después de que el Señor ascendió al cielo, 66 años después fue destruida. Y vea por qué. Vea que los demonios le dijeron al Señor, no nos mandes al abismo. Aquí la autoridad de que el Señor nos dio a nosotros como iglesia de atar a los principados, a los demonios y enviarlos al abismo, porque de allí ya no pueden más salir hasta el tiempo de la gran tribulación, cuando el Señor ya les dé permiso. Gloria al nombre del Señor. Ellos sabían que los israelitas tenían un pecado, el cual escondían. Aquellos mismos israelitas que se mezclaban entre las multitudes y comían el pan que el Señor les multiplicaba y disfrutaban de los milagros, tenían un pecado terrible dentro de ellos. Este es uno de los miles de pecados que tenían, pero era uno de los pecados de la ley, los cerdos. Y una crianza de cerdos enorme. Pero vea que estos hombres que cuidaban los cerdos llevaron un mensaje negativo, porque ellos dieron aviso, dice, no era ni siquiera un mensaje. Afligidos, atemorizados, porque Jesucristo había llegado y había hecho ese prodigio tan grande. Y vea los versículos que continúan. Vamos a volver a leer el 34. Dice, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido con el endemoniado, huyeron y dieron dando aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Vamos a dejar el 36 ahí pendiente. Vea, tuvieron miedo de Jesús porque había muchos pecados. Ellos habían violado la ley de Moisés. Ellos sabían que el Señor llevaba con mucha autoridad para echar fuera demonios. Porque vea que aquellas multitudes le llevaban los endemoniados al Señor. Reconocían las personas que estaban endemoniadas. ¿Cuántos de nosotros reconocemos hoy quién está endemoniado? ¿Y cuántos los traemos a los pies de Jesús? Escasean las personas que dicen, este mi hijo, esta mi hija, este mi vecino necesita liberación, como si no conociésemos. Pero estas multitudes le llevaban. Y cuando esta gente vio a aquel endemoniado libre, en lugar de gozarse, mire qué corazón tan perverso de los ciudadanos de Gadara. Al verlo sentado en su juicio cabal, tuvieron miedo. Y estos fueron y dieron un aviso negativo, decir, Jesús está aquí. Y mire, los cerdos fueron endemoniados, los demonios entraron a los cerdos y los cerdos fueron muertos. El Señor les dio de su propia medicina a los gadarenos. ¿Por qué? Porque los demonios no fueron al abismo, quedaron allí como posesión de todas estas gentes, para que adquirieran esas almas. Vea lo delicado que es el reino de los cielos, hermanos, si no nos arrepentimos de nuestros pecados.
y aquella multitud unánime para lo malo. El Señor dice que nosotros estemos unidos en el Espíritu, que seamos de un mismo pensar, que pensemos todo lo bueno, lo justo, lo amable, todo lo que es de buen nombre. Pero esta gente estaba pensando en su negocio de cerdos, en sus perniles. Ellos estaban pensando en la glotonería, en la ganancia que los cerdos les daban. Hermanos, ¿dónde nosotros tenemos nuestros pensamientos? ¿Los tenemos en Jesucristo o los tenemos en las cosas terrenales? Estamos inquiriendo, estamos buscando diligentemente nosotros en la palabra. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué no le agrada a Dios? El Señor dice que nosotros no nos equivoquemos, que Dios no puede ser burlado. Al Señor le era necesario ir y revelar las obras ocultas de las tinieblas. Esta gente vieron la luz de Cristo en este hombre, pero ¿qué pasó? El versículo 35 dice, y salieron a ver. Salió todo el pueblo, la multitud. Salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentados a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y lo que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Jesucristo regresó a Galilea, tomó su barca. Usted sabe lo que es un espíritu de rechazo. Yo ayer lloraba cuando escuchaba una historia de alguien que le hicieron una injusticia y pensaba en esta palabra. Cómo el Señor Jesús fue rechazado, cómo el Señor fue a llevar las buenas nuevas del reino, cómo el Señor fue a hacer resplandecer su luz a esta ciudad de Gadara, y cómo estos gadarenos oraron no de la forma que nosotros oramos, venga tu reino. Ellos oraron, vete, Señor, no te queremos, no queremos tu palabra es dura. ¿Cómo estaba la ciudad de Gadara, hermanos? ¿Jugaban los niños en la calle? Seguramente no. Seguramente todos, aún los adultos, estaban encerrados ante una legión de demonios que daba gritos desde el cementerio, que daba gritos cuando lo ataban en cadenas. Los hombres procuraron todo hecho humano, todo lo que estaba en sus posibilidades, pero no querían a Jesús. Nadie pudo tomar a aquel hombre porque era fiero en gran manera. Pero Jesús, que conoce todo, Él dijo, me es necesario pasar al otro lado. Y el diablo pensó que Jesús no iba a llegar al otro lado. Le levantó una gran tormenta. Pero el Señor descansó, reprendió y llegó. Y libertó. Confrontó al reino de Satanás. Liberó a aquel pobre hombre infeliz. Y le dio paz a la ciudad. Ahora los niños podían jugar en las afueras. Pero ¿qué? Los demonios iban a seguir con sus estrategias de destrucción. Porque la palabra del Señor dice que vino Satanás a matar, a robar y a destruir. Pero la gente prefirió la muerte, la destrucción, con tal de que su estómago estuviese saciado, sus bolsillos estuviesen llenos de las ganancias de los cerdos. Prefirieron ellos que la tierra gadarena siguiera de esa manera, que el pueblo siguiera así. Estaban acostumbrados, hermanos. Estaban acostumbrados ya a los demonios. No eran ellos los que sufrían. Se acostumbraron. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos
inquiriendo en esta palabra, deseando la paz de nuestra ciudad. ¿Cuántos de nosotros nos estamos doliendo con los espíritus de suicidio que están matando a miles? Vea esa estadística que dijo hermana Leslie. Dios mío, yo me quedé asustadísima. No conocía esas estadísticas tan tremendas. ¿Cuántos por minuto, hermana? Por segundo, 40 vidas se suicidan por segundo. Los espíritus de los cerdos andan sueltos por la tierra. El espíritu de Barrabás anda suelto, como predicaba la pastora. Anda suelto porque prefirieron a Barrabás antes que a Jesús. Prefirieron un homicida, un hombre asesino, que antes preferir a Jesús. Ahora, hermanos, ¿tendremos nosotros el corazón de María? ¿Tendremos nosotros el corazón de aquellos pescadores que lo dejaron todo cuando el Señor les dijo, vénganse, yo los voy a hacer pescadores de hombres? Pedro tenía una familia, seguramente tenía una esposa, tenía un padre pescando ahí con él, un hermano, pero le siguieron al Señor. Y aunque por momentos les parecía dura la palabra, decían, ¿a quién vamos a ir? En el Señor hay solución, hermanos. Sí, el enemigo nos levanta tormentas, pero el Señor nos dio toda autoridad. El Señor dijo, toda autoridad y potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a las naciones. Bendito el nombre del Señor. El Señor viene a nuestros corazones. El Señor pone su corazón en el nuestro, hermanos. La tierra gime. La tierra está con dolores de parto a causa de Satanás y sus obras. Y nosotros bien sentados. Y nosotros bien acomodados. Que los demonios hagan y deshagan con tal de que a nosotros nos vaya bien. Trabajemos, comamos, vivamos, como dijo el rico, que mañana moriremos. No es así, hermanos. No es así. El destructor está vencido. El Señor dice que quitó de nosotros el pesado yugo. El Señor vino y rompió con el pecado. El Señor expuso públicamente al enemigo, derribado, derrotada las potestades, los principados. Examinémonos a nosotros mismos, hermanos. ¿Qué le decimos a Jesús cuando Él nos está visitando? ¿Estamos examinando bien las profecías? ¿Estamos orando, Señor, venga a tu reino? Estamos diciéndole, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, visita mi iglesia. Hay un llamado, hermanos. Hay un llamado para la iglesia a orar sin cesar. Hay un llamado emergente en las naciones de la tierra. Aquellos que están adorando ídolos y no le conocen al Señor, que nunca han oído el mensaje, mientras nosotros, mensaje va y mensaje viene. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Pasemos a Lucas 24, 29. Vamos a leer hasta el 30. Aleluya. Perdón, creo que es Mateo. Esta cita la anoté ya de último ahora. Me acordé de los caminantes a Emaús, que no los tenía incluidos. Oh, sí, es Lucas, sí. Es el 13. Gracias, pastora.
Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. El Señor se apareció a dos que iban camino a Emaús. Dice que el versículo 13, estos dos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de aquellas cosas que habían acontecido. El versículo 17, el Señor se les aparece y les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ellos lo tomaron como un forastero. Ellos le dijeron: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido lo que en ella ha acontecido en este día? Y le contaron de Jesús el Nazareno. Y el Señor dice que empezó a hablarles abriendo las escrituras, empezó a enseñarles, como nosotros hemos sido enseñados, hermanos, por todas las escrituras, desde que fuimos discipulados hasta el día de hoy, para reconocer a Jesús, para conocerlo y darle a conocer. Entonces dice que oscureció, leamos el 28, dice: y llegaron a la aldea donde iban, y se hizo que él iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, hermanos? Después de decirle al Señor: venga a tu reino. Nuestra actitud debe ser como la de estos hombres. Ellos todavía estaban velados. ¿Por qué? Porque no tenían al Espíritu Santo. No habían entendido que le era necesario al Señor morir y resucitar al tercer día. Pero mire el Señor tan paciente que es el Señor, tan humilde, tan maravilloso. Él trata con los corazones que quieren escucharle, que quieren atentamente escuchar esa voz, hermanos, del Señor. Y el Señor les explicó. Y cuando el Señor hizo que ya iba de pasada, les rogaron: ¿por qué nuestras súplicas al Señor? ¿Por qué nuestros ruegos al Señor Jesucristo? Porque Él es humilde y nosotros también debemos de ser humildes, hermanos. Y le reconocieron al Señor cuando el Señor partió el pan. El Señor entró, se sentó. ¿Qué quiere el Señor? Cenar con nosotros, ser nuestro amigo fiel. El Señor es el mejor amigo. Si usted anda buscando compañía, si usted se siente solo, hermano, es porque usted no está en la compañía del Espíritu Santo, en la compañía del Señor, en el altar. ¿Por qué insistimos? Venga al altar, venga con sus cargas. Cuando hay tanto problema, cuando hay tanta enfermedad, es porque no estamos hablando con el Señor. No hemos partido el pan con el Señor, no hemos comido el pan de vida. Vea que le reconocieron cuando cuando el Señor partió el pan y les dio a comer. Allí, cuando partimos la palabra, hermanos, si nos parece dura, es porque nuestra carne no quiere. Nuestra carne nunca va a querer las cosas del Espíritu. No se puede humillar. No quiere humillarse, no va a poder. Pero el Espíritu Santo sí puede. Sí puede hacer que humillemos la carne y comamos esta palabra. Por fuerte que sea esta palabra nos va a dar vida y vida en abundancia. Mire, esta ciudad despreció la paz, despreció el amor, despreció al Espíritu Santo, despreció al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, despreció la luz de la vida, despreció
toda la bondad, la misericordia, el amor, la fidelidad de Dios. Pero estos caminantes de Emaús, cuando entendieron, le dijeron: quédate, Señor, que se hace tarde. Ese debe ser el clamor de la iglesia hoy. Quédate, Señor, con nosotros, porque ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Aleluya. Puestos en pie, hermanos, gloria al Señor. Esperamos que entendamos cuál es el mensaje del Señor. Arrepintámonos de nuestros pecados. Quizá muchos tengamos cerditos en el corazón y no los hemos conocido todavía. Que deje que el Señor saque esos cerdos. Deje que el Señor mate esos cerdos que están en nuestro corazón, hermano. Deje que el Señor mate ese amor por las cosas terrenales. Pongamos al Señor en primer lugar. Amémosle al Señor con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y de esa manera iremos a habitar con el Señor por la eternidad. Aleluya, gloria al Señor. Oremos, hermanos, y si el Señor toca su corazón, usted puede pasar al altar para decirle: ven a mi vida, Señor, quédate conmigo, soy un pecador, me arrepiento delante de ti. Oh Señor, tu palabra he predicado, tu palabra bendita, Señor, ella que es medicina a nuestros huesos, a nuestros tuétanos. Esta palabra que discierne el alma, las intenciones del corazón, Padre, Dios mío, esta palabra produzca vida en mis hermanos, Señor. Toca las almas, Padre. Toca, Señor, a tu pueblo. Bautiza a tu pueblo con poder. Sana a tu pueblo, Señor. Mira, Padre, si hay pecado oculto, sácalo, Señor, a la luz de tu palabra, Señor. Sácalo, Señor. No queremos pecado que nos mate. No queremos derechos legales para Satanás. No queremos al enemigo que destruye el alma. Te queremos a ti, Señor. Digámosle al Señor: quédate conmigo, Jesús. Quédate conmigo, Señor. Ven, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Oh Cristo, perdona a tu pueblo. Perdónanos, Señor. Hemos pecado. Muchas veces hemos rechazado tu palabra, Señor. Tu palabra que es vida abundante. No la hemos querido, Señor. Te hemos rechazado a ti, Padre. No permitas que hagamos como los gadarenos, Señor. No permitas, Padre. Danos un corazón con una actitud de amor hacia ti. Una actitud, Señor, de humillación, de obediencia a ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, aleluya. El altar está abierto, hermanos, amigos, el altar está abierto. El Señor aún sigue diciendo: arrepentíos y acercaos, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor aún dice: venid a mí los que estáis cansados y cargados, yo os haré descansar. Hay cargas en su vida, hermano. Venga al Señor, venga a los pies del Señor. Hay yugo, hay carga que pesa sobre sus hombros. El enemigo, el Señor quiere romper. El Señor ha desafiado al enemigo y él te dice: eres libre por mi palabra, eres libre por mi muerte, eres libre por mi cruz. Venga a los pies del Señor, el altar está abierto. Si hay enfermos también, vamos a orar por los enfermos. Si hay necesidad alguna en su corazón, en el Señor hay solución. Aleluya. Vamos a orar por los enfermos, hermanos. Vamos a orar por los que tienen cargas, los que están atribulados.
Ay, los que están siendo atormentados por el enemigo. Vamos a quitarle todo derecho legal a Satanás. El diablo está bajo la planta de nuestros pies. El Señor dice que el Señor aplastará en breve a Satanás bajo la planta de nuestros pies. Ayúdenme a orar, hermanos. Ayúdenme a orar por los hermanos. Señor, sigue obrando, Señor.